Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegro un montón volver a verles en esta hermosa mañana del 15 de agosto del 2023. Bienvenidos sean, bienvenidas sean a una nueva materia que por la gracia de Dios estaremos cursando durante todo esta segunda mitad del segundo trimestre. Eh, es una materia muy fascinante porque es uno de los libros. No sé si podríamos llamarlo, creo que todos los libros tienen su propia importancia, pero como el libro de Hechos de los Apóstoles, su importancia radica en que si no hubiera este libro, pues no sabríamos nada o poco de lo que sucedió en la iglesia primitiva. Así es que bueno, pues bienvenidos a esta clase, esta cursada que es literatura bíblica basada en el libro Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias a todos por querer cursar esta materia. Y bueno, confío en Dios de que podamos ir aprendiendo un poco más sobre este libro. Un libro que en sí mismo es fascinante por muchos sentidos, pero uno de ellos es que la forma en que está redactado, la narrativa con la que la historia es abordada por parte del autor, pues es muy bien hecha, diría yo, magistralmente bien hecha. Así que bueno, vamos a sumergirnos en conocer un poco más el libro de Hechos de los Apóstoles y antes de cualquier otra cosa, pues vamos a orar para pedir a Dios su bendición y que nos acompañe en esta cursada. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te agradezco infinitamente tu misericordia. Gracias por todo este tiempo, Dios, que nos das de contemplar tu gloria no solo a través de la creación, sino también, Señor, en el sentirte cerca de nosotros por medio de tu bendita palabra. Esta palabra que ha sido dada para 1000 generaciones, viva y eficaz. Una palabra, Señor, que no solo nos recuerda los hechos pasados portentosos que has realizado, sino que, oh Dios, también nos permite conocer los hechos presentes y futuros de tu poder y de tu gloria. Padre, bendícenos ahora en esta nueva cursada. Bendícenos, Señor, en el abordaje de este libro, Padre, que encierra enseñanzas maravillosas, desafiantes, confrontativas para la iglesia del siglo XXI. Ayúdanos, Señor, a imaginarnos a la iglesia primitiva, sus, su unidad, su gozo, pero también sus conflictos y sus disensiones. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento y permite que esta materia pueda traer bendición a nuestras vidas. Pongo en tus manos a cada alumno, a cada alumna, para que motivados por el poder del Espíritu Santo que aparece en el libro de Hechos, y también a mí, Señor, este mismo Espíritu nos motive a crecer y a glorificar tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como he mencionado, vamos a adentrarnos a este mundo fascinante del libro histórico, ¿no es cierto?, que tenemos en el Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Quiero preguntarles, sin que abran su Biblia, sin que se valgan de ningún otro medio, ¿no es cierto? Quiero preguntarles, ¿qué saben del libro de Hechos de los Apóstoles? No me digan las historias que aparecen ahí, porque bueno, todos sabemos el Pentecostés, todos sabemos de Pablo, de Pedro, ¿no? De Ananías y Zafira. Bueno, esas historias corresponden al libro de Hechos, pero en esencia, ¿qué saben del libro de Hechos de los Apóstoles más allá de las historias que éste contiene? Ayúdenme, por favor, vamos a compartir un poquitito la clase.
voy a dejar voluntariamente y si no los voy a ir de a poquito mencionando para que digan. Bueno, hermano, ¿qué sabemos que es nos cuentan la historia, los comienzos de la iglesia primitiva? ¿Cómo se conformó la iglesia y cómo fueron eh, creciendo como iglesia, fortaleciéndose como iglesia? Muy Podría yo bien. decir. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermano, antes de que alguien se me adelante, no me deje nada. No te deje nada así. Adelante, Álvaro. Pues hermano, fue escrito por el apóstol Lucas. Sí, como decía mi hermana, cuenta la historia de la iglesia alrededor de 100 años más o menos de la historia primitiva de nuestra iglesia. Muy bien. Gracias, Ahí le va Álvaro. otro. Gracias, muy amable. Bueno, Karina escribió en el chat la expansión del evangelio. Ok. Dina. Sí, en la primera parte, los primeros pasos de la iglesia primitiva, luego cómo llega a los gentiles el evangelio, y ya en la otra parte se complementa con los viajes de Pablo, de las epístolas, y nos da se hace una conexión interesante ahí. Nos cuentan muchas cosas de cómo Pablo llevó el evangelio a tantos países. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más saben del libro de Hechos? Betty. Sí, hermano, buenos días a todos. Estoy un poco porque me duele un poco la angina. Bueno, para mí que el libro de Hechos de los Apóstoles es como un ejemplo a seguir, ¿no? Lo que hicieron los apóstoles en esta tierra cuando estaban. Muy bien. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma, ¿no? Y Ujú. es un ejemplo actual de hoy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Betty. Liti. Buen día a todos. Bien. Yo lo que rescato mucho de Hechos es que cuenta la perseverancia que han tenido y el sufrimiento, el padecimiento en cada una de las circunstancias y en seguir adelante y jamás abandonar el Evangelio. O sea, el mensaje se seguía difundiendo, esa euforia de la continuidad. Eso Ujú. encuentro en los Hechos. Muy bien, muy bien. Interesante también este aporte. ¿Alguien más? Pedrito. Dice la palabra que Lucas habla puntualmente del poder del Espíritu Santo que en ese tiempo iba a direccionar la iglesia. Y por eso Pablo, pues también en ese mismo poder del Espíritu no tuvo miedo de compartir el Evangelio por los diferentes lugares donde estuvo. Ujú. Muy bien, muy bien. El influjo del espíritu, un dato muy interesante. ¿Quién más? Nos falta quien, Bere, Doris, Rosana. Bueno, yo justo también me parecía que lo que más se ve es el accionar del Espíritu Santo en los primeros actos y principalmente el Pentecostés. O sea que el accionar del Espíritu Santo es importantísimo en los hechos. Muy bien, muy bien. La presencia del Espíritu Santo. Ok, ¿qué más? Si alguien de los que ya participó considera que hay otro concepto que no se ha manejado en lo que los comentarios, también pueden aportarlo. Bueno, algo que parece interesante, que tiene que ver con lo que decía mi hermano Pedrito del actuar del Espíritu Santo, es cómo Pablo es capaz de poder llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que parecería fácil, ¿no? Pero fue un trayecto bastante importante, cómo a través del poder del Espíritu Santo, el cómo va actuando, es como el Evangelio se va expandiendo, como en cada una de las personas que eh, se va haciendo presente. Pablo es capaz de llegar hasta donde llega, ¿no? En compartir el Evangelio. Digo, insisto, parecería una distancia
pequeña, pero no, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que tuvo que arreglar. Ok, muy bien. Este es un dato interesante. Jerusalén, Roma, dos puntos de partida, dos ciudades que teológicamente tienen una importancia, ¿no? Eh, Karina dice que tiene un estilo narrativo, sí, por eso es muy cautivante el libro de Hechos, con un comienzo y con un fin. Vamos a ver si Hechos tiene un fin, ¿no? Vamos a mirar si el libro de Hechos tiene un final, ¿no? Si tiene un inicio, tiene un comienzo, pero vamos a mirar si este tiene un final. Bueno, eh, creo que estamos muy bien ubicados en el tema de Hechos de los Apóstoles, ¿no? En líneas generales, me parece que es uno de los libros que más hemos, no sé si leído. ¿Quién leyó ya completamente Hechos de los Apóstoles, hermanos? Mi hermana Rosalba. ¿Quién más ha leído todo el libro de Hechos de los Apóstoles? Usen la manito como para, si no quieren abrir el micrófono, pero usen la manito. Solo tengo mi hermana Rosalba que ha leído todo el libro de Hechos de los Apóstoles. No me espanten, hermanos, yo pensé que todos ya habían leído el libro. Completo no, la verdad no, completo de ¿No? principio a fin, todo no, por ahí muchos capítulos, pero aleatorio, no, Ok, completo no. ok. ¿Será que todos están como Bere? El tema es que uno lo lee de pedazos, pero no de corrido completo, es distinto. Ok, ok. Muy bien. Pues vamos a tener que leerlo. Es un libro sumamente fascinante. Leerlo de corrido es cautivante, es atrapante. Este es uno de los libros que desde muy joven me llamó mucho la atención. Lo leí desde muy joven. He leído muchos libros que tienen que ver con Hechos de los Apóstoles y que, como digo, en líneas generales, estamos todos ubicados muy bien en el contexto. Podría pensarse que el libro de Hechos es un libro muy fácil. Quiero decir para los que están viendo la grabación, también armen sus conceptos, o sea, trabajen también con nosotros, no se vuelvan solo oidores. Cuando yo lanzo una pregunta, ustedes también empiecen como que a decir, Hechos para mí es esto, aquello, lo otro. Hagan ese ejercicio, pues si no, no les va a servir de nada la clase. No se queden con lo que nosotros dijimos. Sé que es feo tener que ver una clase grabada y hablar sin que nadie nos escuche, pero es un ejercicio de aprendizaje, ¿ok? Así es que por favor, nunca den por sentado nada, hagan sus propios ejercicios y involúcrense, aunque sea ustedes y Dios, involúcrense en la clase o en este ejercicio de aprendizaje, ¿ok? Bueno, podríamos pensar que el libro de los Hechos es muy fácil de entender porque es como una historia, ¿viste? Cuando alguien nos cuenta una historia decimos, oh, qué linda está la historia. Pero, como toda literatura sagrada, principalmente del Nuevo Testamento, tiene sus propios desafíos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver, ya que solo mi hermana Rosalba ha leído todo el libro de Hechos de los Apóstoles, o hemos leído, vamos a ver qué tanto sabemos de este libro, ¿ok? Así es que tomen papel y virome, voy a hacerles 20 preguntitas y vamos a ver cuánto conocemos del libro de Hechos de los Apóstoles. Por favor, no busquen en ningún lado, no hagan tetí, totó, tetí, marí de dopingüe, ¿no? No hagan dedazo. Ustedes la que elijan, la que digan, creo que es esta, bueno, pónganle y señálenla, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros conocer un poco, pues estar más ciertos si lo que conocemos del libro de Hechos está bien, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, entonces, un segundito que no había abierto el archivo, aquí está. Bueno, papel y virome o lapicera, como quieran decirle.
y vamos a hacer este ejercicio. Van a tener 5 segundos para responder la pregunta. ¿Ok? Y vuelvo a repetirles, por favor, no hagan adivinanza. No, traten de decir, bueno, esta si la atinaron o la supieron, bueno, ya es otra cosa. ¿Ok? Bueno, vamos. Vamos a ver. Son preguntas re facilitas, hermanos. Re facilitas. Que el que no saque 20 de 20, la verdad es que sí me va a decepcionar y va a tener que empezar a cursar el seminario desde el principio. Así que, muy bien. Bueno. Vamos. Pregunta número 1. No sé dónde ponerlos. Un segundo, hermanos, un segundo. Ya está. Bueno, entonces estaba acá. Muy bien, pregunta número 1. Hay que ponerla así. Bien, dice. ¿Durante cuántos días se presentó Jesús vivo a sus discípulos antes de ascender al cielo? Inciso A, 20 días. Inciso B, 30 días. Inciso C, 40 días. Inciso D, 70 días. 5 segundos para responder. Recuerden la que ustedes sepan. Muy bien. ¿Y la respuesta correcta cuál es, hermanos? 40 días. 40 días. Muy bien, la respuesta correcta son 40 días y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3 de Hechos de los Apóstoles. ¿Vieron que eran re facilitas las preguntas? 2, ahí tenemos una de una, ahí vamos todos re bien. Pregunta 2. ¿Qué discípulo de Jesús adquirió un campo con el salario de su iniquidad? Inciso A, Pablo. Inciso B, Pedro. Inciso C, Judas. Inciso D, Mateo. 5 segundos para responder. Voy a tratar de no contar, hermanos, para cuidarme un poco la garganta, pero supongo que ya pasaron los 5 segundos. La respuesta correcta es Judas. muy bien. La respuesta correcta es Sí, Judas, que aparece ¿cómo se llama? El capítulo 1, versículo 16 al 18. Yo no sé, porque me parece que mi computadora es de la Libertad Avanza. Y créanme que yo no creo en mi ley, en lo absoluto, pero no sé por qué se pone violeta mi pantalla. Y de verdad es que no soy nada de mi ley. A ver, un segundo, déjenme ver si puedo corregir esto. Ahí volví a la realidad. Muy bien, vamos 2 de 2, ¿no es cierto? Pregunta número 3. Vamos rápido. ¿Qué quiere decir Aceldama? Inciso A, campo de sangre. Inciso B, monte de Dios. Inciso C, monte de Abraham. Inciso D, monte Calvario. 5 segundos para responder. 1, 2, 3. Voy a tener que contar, pues si no se me va a mí la idea. La respuesta Campo de correcta es... Sí, campo de sangre. Campo de sangre. Muy bien, campo de sangre, que aparece en el capítulo 1, versículo 19. Muy bien, pregunta 4. ¿Qué tenía el hombre que sanaron Pedro y Juan a la puerta del templo La Hermosa? Era cojo, inciso A. Inciso B, era ciego. Inciso C, tenía lepra. Inciso D, era sordo. Ojo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta era... Cojo. Cojo. Ojo. Muy bien, era cojo, claro, que aparece su narración en el capítulo 3 del 1 al 10. Bueno, todos saben el libro de Hechos, hermanos. Pregunta número 5. ¿Cuál de estos hombres no fue elegido para servir las mesas? Inciso A, Esteban. Sí. Inciso B, Aquila. Y la- Inciso C, Felipe. Inciso D, Nicanor.
Por ahí hay un micrófono abierto que está dando las respuestas antes. ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta correcta, hermanos? Aquila. Muy bien. Aquila es Ujú. quien no. Los diáconos eran Esteban, Felipe, Nicanor. Aquila no. Aquila es un colaborador de Pablo. Está en el capítulo 6, versículo 5. Pregunta 6. Discípulo en Jope llamada Tabita, que traducido quiere decir, inciso A, Raquel, inciso B, Dorcas, inciso C, Marta, inciso D, María. Dorcas. Dorca. Qué ansiosas son mis alumnas. Sí, Dorcas, que aparece en el 9:36. Bueno, pregunta número 7. ¿Qué discípulo se puso de rodillas y oró y Tabita, la que había muerto, resucitó? Inciso A, Juan, inciso B, Pedro, inciso C, Pablo, inciso D, Felipe. Pedro. Pedro. Muy bien. No, Pedro. los que no sabían están diciendo, bueno, nos sumamos a lo que diga la mayoría. Sí, Pedro, esta historia está en el capítulo 9, versículos del 40 al 42. Pregunta 7. ¿Cuál de estos hombres practicó la magia y engañó a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande? Inciso A, Andrés. Inciso B, Barjesús. Inciso C, Felipe. Inciso D, Simón. 5 segundos para responder. La respuesta correcta es... Yo diría que Simón. Eso me sonó como que no estaba, Yo diría Bar Jesús. no estaba tan segura, Rosalba. Bueno, Liti dice que Bar Jesús. ¿Quién más? Yo digo que Bar Jesús. ¿Alguien más dijo que Bar Jesús? Simón. Betty, bueno, hay un Simón. Betty, ¿qué dice? Para mí era Felipe. No Bueno. lo sé, pero estamos No, adivinando. bien pedo. No, hermano, la respuesta correcta es Simón, Simón el mago. Simón el mago, que aparece en el capítulo 8, versículo 9. Muy interesante la narración que tiene que ver con los samaritanos, ¿no? Es una historia con una profundidad teológica muy interesante. Ya la vamos a estar mirando. Bueno, pregunta 9. ¿Qué hombre fue elegido para sustituir a Judas Iscariote? Inciso A, Barrabás. Inciso B, Barsebás. Inciso C, Matías. Inciso D, Nicodemo. Matías. 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 Bueno, ahí por unanimidad tenemos a Matías. Capítulo 1, versículo 26. Pregunta 10. ¿Quién predicó el evangelio en la ciudad de Samaria? O Samaria, como algunos pronuncian. Inciso A, Felipe. Inciso B, Bernabé. Inciso C, Esteban. Inciso D, Marcos. Tenemos 5 segundos, esa es re facilita. Y la respuesta correcta es... Felipe. Felipe. ¿Están de acuerdo todos que fue Felipe? Para mí es Bernabé. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién da más? La respuesta correcta A es mí. Felipe. Es Felipe, Ajá. sí. Aparece en el capítulo 8, versículo 5, que después de que Felipe tiene el contacto con el eunuco etíope, el espíritu lo lleva a Samaria. Pregunta 11. ¿Qué estaba leyendo el hombre etíope cuando Felipe se acerca a él y le escucha? Inciso A, el libro de los Salmos. Inciso B, el libro del profeta Isaías. Inciso C, el libro de los Proverbios. Inciso D,
el libro del profeta Jeremías. 5 segundos para responder. Isaías. Isaías. Muy bien. Vieron que es re facilito. Isaías. Esta apreciación aparece en el capítulo 8, versículos del 27 al 30. Bueno, hasta aquí creo que todos vamos 11 de 11, ¿no? Me parece que vamos bien. Pregunta 12. ¿Más de cuántos años estuvo cojo el hombre que Pedro y Juan sanaron? Inciso A, 20 años. Inciso B, 25 años. Inciso C, 30 años. Inciso D, 40 años. 5 segundos para responder. Muy bien. Y la respuesta correcta es 30. 30. ¿Están de acuerdo todos que es 30? 40. Tenemos 40. La apuesta. ¿Quién más apuesta? 40. Estamos en 40 todos. Y la respuesta correcta son 40 años. Esta narración tiene verificativo en el capítulo 4, versículo 22. Pregunta 13. El rey Herodes terminó con la vida de Jacobo, el hermano de, inciso A, Pablo, inciso B, Natanael, inciso B, Juan, inciso C, perdón, Juan, inciso D, Pedro. Y la respuesta correcta es La C, Juan. Juan, sí. esa, como dice, la sé. O sea, sí, yo la sé. Sí, efectivamente, Juan, hermano de Juan, que aparece en el capítulo 12, versículo del 1 al 2. Los que están viendo la grabación también tienen que hacer este ejercicio. Pregunta 14. ¿Cuál de estos hombres acompañó a Pablo en su primer viaje misionero? Inciso A, Bernabé. Inciso B, Timoteo. Inciso C, Silas. Inciso D, Tito. 5 segundos para responder. Silas. Silas, muy bien. Silas. Muy bien. Y no, Silas va en el segundo viaje misionero. En el primero es Bernabé. En el primer viaje misionero, Pablo lleva a Bernabé, ¿no es cierto? Y también a Marcos. Después, en el segundo viaje misionero, se pelean Bernabé y Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Marcos. Así que es Bernabé en el capítulo 13, versículos del 1 al 2, quien acompaña en el primer viaje misionero a Pablo. Pregunta 15. ¿Desde dónde emprendieron su primer viaje Pablo y Bernabé? ¿De dónde salieron? Inciso A, de la isla de Chipre. Inciso B, del puerto de Salamina. Inciso C, de la ciudad de Seleucia. Inciso D, desde Bitinia. 5 segundos para responder. Bitinia. Bitinia, muy bien. ¿Quién más? Chipre. Sí, para mí, Chipre. Chipre, Bitinia. Y la respuesta correcta es Seleucia, que aparece en el capítulo 13, versículo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así es que el primer lugar que vamos a tener es Seleucia. Pregunta 16. ¿En qué lugar el apóstol Pablo fue mordido por una víbora? Esta es re facilita. Inciso A, Grecia. Inciso B, Creta. Inciso C, Chipre. Inciso D, Malta. 5 segundos para responder. Alta. Malta. Malta.
Sí, claro, y la respuesta correcta es en la isla de Malta, que aparece en el capítulo 28, versículo 3, que eh, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano y estaban en la isla llamada Malta. Muy bien, pregunta 17. ¿Dónde le llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio? ¿En qué lugar le llamaron de esta forma? Inciso A, Iconio. Inciso B, Roma. Inciso D, Derbe. Inciso D, Listra. Esta también es re facilito, pero es una historia muy fascinante. Y la respuesta correcta es... Ah, ¿Dónde? No escuché, perdón. Iconio, Iconio, la A, Iconio. me suena. ¿Quién más? Roma, Roma. Roma. ¿No fue Listra? Si no fue una, fue otra. Karina dice Roma. No, hermanos, no. Esta efectivamente es una historia que se llevó a cabo en Listra, que aparece en el capítulo 14, versículos del 8 al 12, ¿no es cierto? Que es una historia muy interesante donde Pablo y Bernabé fueron apedreados en la ciudad de Listra. Bueno, ya vamos a profundizar en estas narraciones. Pregunta 18. La madre del discípulo Timoteo era, inciso A, griega, inciso B, romana, inciso C, judía, inciso D, egipcia. ¿De qué nacionalidad era la madre de Timoteo? Judía, Judía, ¿Y el padre? griego, griego. Muy bien, muy bien. Sí, claro, era judía, es su nacionalidad, ¿no? Por eso Timoteo tiene tanto la impronta judía como también la impronta griega. Y Timoteo no fue circuncidado. Bien, pregunta 19. Drusila, la esposa del gobernador Félix, era, inciso A, griega, inciso B, romana, inciso C, judía, inciso D, egipcia. ¿De qué nacionalidad era Drusila, la esposa del gobernador Félix? judía, ¿Alguien más? ¿Creen en lo que dijo Dina? La respuesta correcta sí, efectivamente era judía, como nos lo atestigua el capítulo 24, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, pregunta 20, que con esta cerramos con broche de oro. Creo que todos aprobamos ya la materia. ¿Qué rey junto a Berenice vino a Cesarea para saludar a Festo? ¿Qué rey vino junto a Berenice a Cesarea para saludar al gobernador Festo? Inciso A, Agripa. Inciso B, Félix. Inciso C, César. Inciso D, Herodes. A ver, ya hay una respuesta en el chat. Karina dice Agripa. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuál es la respuesta correcta? Félix, Félix. Ok, ¿quién más? Ahí los mariachis callaron, ¿verdad? No, la respuesta correcta, como lo dijo Karina, es el rey Agripa,
que aparece en el capítulo 25, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Muy bien, hermanos, pues cuéntenme sus aciertos. ¿Cuántos tuvieron? Compartan sus aciertos, hermanos, no tengan miedo. Está bien, la modestia no es buena, pero 20 de 20 está bien. No, de 20 a Yo 10. contesté, sí, A ver, yo espérenme, contesté 9. espérenme. Vamos. Hermana Rosalba, ¿cuántos? De 20 contesté 16. 16, muy bien. Pedrito, 9, hermano. 9, muy bien. Beren, 14. 14. Betty, 12. 12, muy bien. Dina, Dina se nos fue. Sacó 10. Doris, 13. 13. Tuve un problemita acá, ya lo solucioné. Bueno, yo 2 no sabía. La verdad que no me las recordaba, no puse nada. Las otras sí las sabía enseguida. 18, muy bien. Liti, 14. 14. Bueno, Karina, 5, muy bien. Y a Alvarito le vamos a perdonar porque está trabajando. Pero seguro Álvaro. No, no, hermano, contesté 16, pero la verdad 3 no estaba muy seguro, más menos que más. Ok, muy bien, gracias. Bueno, espero que los que estén viendo la grabación también puedan sumarse a este ejercicio y, bueno, si quieren compartir sus respuestas, está bien. Bueno, tenemos un interesante nivel del conocimiento del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, hermanos, que aunque parezca muy simple, pero a mí en lo personal me ayudó mucho para poder tener un contacto con el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener nuestra Biblia frente a nosotros y trate de tener la Biblia que usted por lo general usa, ¿ok? Por lo general usa. La que usted tiene para pues sus reflexiones, ¿cómo es? Eh, para ir a la iglesia, la que usa para sus devocionales, etcétera, ¿ok? También insisto, los que están viendo la grabación, hagan eso, traigan su Biblia, ténganla enfrente. Y vamos a ir despacito, ubicando un poquitito. Yo, por ejemplo, miren, uso las 1960 de Reina Valera. Ya las Biblias, cualquier Biblia que tengamos, ¿no es cierto? Trae consigo ya como los títulos, ¿no? Que le pusieron a cada párrafo, a cada evento que se da, por lo regular. Al menos mi Biblia tiene como que los títulos, ¿no? Así que vamos a dar una repasada al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ir leyendo un poquitito, comentando un poquitito acerca de lo que encierra el libro, ¿no? Vamos a darle como una pasada muy rápido, al menos como para ir ubicándonos en cuanto a los temas, en cuanto a los momentos que narra el autor sobre Hechos. Bueno, si ya estamos ahí, podemos ver, yo voy a guiarme en mi Biblia, ¿no es cierto? Y voy a leer los títulos que aparecen en la Biblia, que como ustedes saben, hermanos, estos títulos no están en los originales. Estos títulos alguien nos hizo el flaco favor de ponérselos. Evidentemente, pues para guiarnos en ubicar los hechos que el autor quiere narrar. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. En el capítulo 1 encontramos 3 grandes temas que vamos a abordar. El primero de ellos es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que eso aparece del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. El Espíritu Santo entonces es quien abre el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego tendremos una breve narración de la ascensión de Jesús al cielo.
que lo estaremos viendo del versículo 6 al versículo 11, cuando Jesús, ¿no? El autor vuelve a retomar el concepto de la ascensión. Y luego vendrá una breve narración que tiene que ver con la elección de Judas, que deja vacante, ¿no es cierto? ¿Cómo murió Judas? ¿Alguien me quiere decir? Se ahorcó. Se ahorcó. Muy bien. Se ahorcó, ¿verdad? Un Sí, relato donde hermano. se Sí, sí, tiró, para mí se como ahorcó. yo no sé si eso es. Liti se ahorcó. Bere, perdón, no te escuché. No. Ah, hay un relato donde dice que se tiró algo así como que se despeñó, no sé. Sí. Eh, Ok. Ya empezamos a ver un poco las dificultades, ¿no? ¿Se ahorcó o se despeñó? Incluso el autor de Hechos dice que se reventó, ¿no? Por el golpe explotó. Ah. se reventó. Bueno, se suicidó, para el caso es lo mismo. Sí. Muy bien, interesante, ¿verdad? Pero, Se Cayó habrá de colgado en cabeza un y se peñasco reventó. y cayó. a ver, otra vez, Liti. Cayó de cabeza y se reventó el cuerpo. Y puede ser que se haya atado una soga al cuello, como no puede ser, no sé. Ok, Doris, ¿qué dijo? Por lo visto que era panzón porque se salió la tripa. Salieron los intestinos. Betty me gusta para que fuera traductora de la Biblia una vez. Dijera, bueno, por panzón se destripó. Bueno, vamos a ver. Estamos poniendo un poco en énfasis eso. Capítulo 2. ¿Qué les dice a sus Biblias? ¿Qué aparece como título del versículo 1 al versículo 13? La venida del Espíritu Santo. Muy bien, entonces tenemos la venida del Espíritu Santo como una promesa de Pentecostés. Que también es una historia fascinantísima. Ya la vamos a mirar. Luego del versículo 14 al versículo 42 tenemos Pedro predica a la multitud. El primer discurso de Pedro. el primer discurso petrino, ¿verdad? Ok. ¿Ustedes recuerdan, queridos hermanos, lo que su pastor les predicó hace un año? ¿Ustedes recuerdan lo que su pastor les predicó hace un año? Por fecha exacta no, pero podría casi enumerar todos sus sermones. Si nosotros consideramos que el libro de Hechos de los Apóstoles se escribió mucho tiempo después de que los hechos sucedieran, ¿cómo es que el autor registra un sermón de Pedro palabra por palabra, cuando en esos momentos pues no había ni grabación, ni grabadora, ni reuniones de Zoom que quedara grabada? Es como si nosotros quisiéramos decir, hoy voy a escribir palabra por palabra lo que el predicador o el pastor me predicó hace 5 años, hace 20 años, hace 30 años. ¿Cómo entonces hay un sermón perfectamente elaborado? ¿Ah? ¿Se preguntaron alguna vez eso? Toda vez que el autor... El Dígame, Espíritu Doris. de Dios es el accionar. Yo creo que el Espíritu de Dios es el accionar en el relato, que el Espíritu le da el conocimiento para relatar. Sí, pero no olviden, hermanos, ojo con esto, no olviden la doctrina de la inspiración bíblica. Y la doctrina de la inspiración bíblica nos dice que el Espíritu Santo no le dio un dictado al autor, no le dijo, bueno, ponete y te voy a escribir porque yo sí estuve presente, entonces yo te voy a escribir palabra por palabra. Ojo con eso, ¿eh? La inspiración divina, es cierto,
el espíritu actúa de manera sobrenatural, exhala espíritu, pero le da libertad al autor sagrado para que en su comprensión, en su forma, en su personalidad, en sus capacidades, pueda transmitir el relato. Y ante esa situación la pregunta sigue siendo vigente. Bueno, ya lo vamos a mirar, ¿ok? Les estoy despertando algunas dudas que a veces cuando uno no las considera, no entiende el porqué de este tipo de narraciones. Luego, ¿qué tenemos del versículo 43 al 47? La vida de los primeros cristianos, dice aquí. Ok. ¿Qué encontramos en esta pequeña narración? Que La los unidad cristianos que- forman, perdón, Vicky, La unidad que había entre los hermanos. Muy bien, la unidad que había entre los hermanos. Liti. que los creyentes formaban una comunidad, era como un comienzo. Ok, buenísimo. Ahora la pregunta es, ¿por qué vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno? Una de las razones puede ser porque ellos esperaban la venida de Jesús pronto. ¿Mm? Hoy estaría bueno, viste, que alguien vendiera sus propiedades y nos repartiera un poquitito. Hoy no, porque todavía Cristo no ha venido, no tenemos noticias. Y sí, pichado eso, viste, ya es repichado. Esta es una pregunta muy Ya algunos válida. Esta pregunta es muy válida porque, ¿por qué eso no sucede hoy en nuestras comunidades de fe? Hoy nuestras comunidades no están nada unidas. Hay algunas que andan de pleito, andan de bronca, andan para todos lados, nadie se fija en el otro, ¿no? Cuando hay convivencia, se quedan siempre los mismos, la mayoría se va para sus casas. ¿Por qué no sucede lo que sucedía en estas primeras comunidades hoy? Y una de las respuestas, lo dijo mi hermana Dina, es porque en las primeras comunidades había la idea de la parusía, que era la inminente venida de Jesús. Entonces, como Jesús ya iba a venir pronto, pues ¿para qué necesitamos tantos bienes? Si en la vida eterna vamos a gozar de bienes celestiales. Bueno, interesante relato. Capítulo 3 tenemos del 1 al 10. La curación de un cojo. Muy bien, tenemos un milagro, ¿no? Estamos ante la presencia del primer milagro que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Por qué un milagro? Y en algún momento creo que en alguna clase habíamos planteado por qué hoy no existen más los milagros. Ahora, del versículo 11 al versículo 26, ¿qué tenemos? El discurso de Pedro Muy bien, en el tópico del templo de Salomón. tenemos un discurso de Pedro, ¿no es cierto? Esta vez en el templo, En el templo, ¿no? algunas Biblias le llaman el pórtico de Salomón. Ahora, este sermón, ¿por qué proviene? ¿De dónde le nace la inspiración a Pedro para pronunciar este sermón en el pórtico de Salomón o en el templo? ¿Mm? Se supone que Creo que había muchos que no querían entender el mensaje. Ajá, pero no, hay algo que detona el mensaje o la predicación o el sermón, como quieran llamarle, de Pedro. viene Permiso. después de la sanación del cojo. Dice que todos estaban como atónitos, perplejos, ¿no? Después de haber visto el milagro de la sanación del cojo. Y ahí en la puerta, ahora sí que los agarra Pedro y les da ese discurso. Ok. Perdón, ¿alguien?
No, no, porque incluso les pregunta, ¿por qué se maravillan de esto que han visto, no? Muy bien, muy bien. Entonces, este discurso que va a ser elaborado por el autor bíblico y que lo va a poner en labios de Pedro, va a partir de la sanación de este cojo, ¿no es cierto? O de este hombre enfermo. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que aparece en el capítulo 4 del 1 al 22. Pedro y Juan ante el concilio. Muy Concilio. bien. ¿Por qué tanto alboroto, hermanos, por la sanación de alguien? Si cuando uno sana a otra persona, pues no deberíamos estar todos contentos, pues porque le sanó, qué lindo, qué bonito, qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué tanto problema por sanar a un cojo si las sanidades ya desde el tiempo de Jesús estaban muy presentes? Lo que pasa es que para ellos se alteraron mucho porque fue hecho en el nombre de Jesús y ellos no querían que ese mensaje prospere. Muy bien, Entonces arrestaron a los discípulos para que no sigan. muy bien. Y entonces tenemos aquí a una presencia de una influencia judía muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces aquí el judaísmo empieza a pelear con la fe cristiana. Ujú. Bueno, versículos del 23 al 31. Que vemos del capítulo 4 del 23 al 31. Dice, los creyentes piden confianza y valor. Muy bien, producto del encarcelamiento que tenemos de Pedro y de Juan. Y luego vuelve a insistir el autor en algo que ya había mencionado anteriormente en el versículo del 32 al 37, que tiene que ver con las, Todas las cosas en común. claro, como que en un ambiente muy de unidad, muy festivo de la primera comunidad cristiana. Luego, hermanos, el capítulo 5 del 1 al 11 viene una historia. ¿Cuál es? Ananías y Zafira. Zafira. Les Ananías y planteo, Zafira. les planteo la pregunta solo. ¿Ustedes creen que esto fue real? ¿Esta historia? ¿Que sucedió realmente? ¿Que es históricamente comprobable? Yo creo que es como Jesús decía en las parábolas, como un ejemplo Ok, para llegar al corazón de los que no quieren obrar el bien. ok. ¿Los demás qué dicen, hermanos? Hermanos, siempre lo hemos dado por hecho que sí es cierta. Así sea. Ajá, pero ustedes, o sea, más allá de lo que ustedes han escuchado, ¿creen que Ah, la ya. historia de Ananías y Zafira es una historia real? Pienso que sí, porque era, como quien dice, infundir respeto hacia los comienzos de la iglesia, pero sobre todo el comienzo de la iglesia estaba guiada por el Espíritu Santo y era como decir, bueno, el Espíritu Santo es algo serio. Ah, entonces, para ustedes sería real. Está bien, está ahí en el texto y vamos a considerarla, pero preguntándonos un poquitito, ¿cuál fue el motivo que hizo que Ananías y Zafira murieran? Porque mintieron, ¿no es cierto? No está bien que mientan al Espíritu Santo, dice el texto. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos hoy en día no mienten igual? Pongámosle en el tema del diezmo. ¿Cuántos no diezman como debe ser? Y la pregunta es, ¿por qué no se mueren? O nos morimos, más bien, me voy a meter en el bolso, ¿no? ¿Por qué no caemos muertos igual que si esta es la consecuencia de una mentira al Espíritu Santo o de haber mentido a los apóstoles, si este es como que el castigo que deben recibir todos aquellos que mienten cuando no hacen lo correcto, no dan su diezmo y su ofrenda de manera correcta,
La pregunta es ¿por qué no siguen muriéndose? O no seguimos muriendo. Yo me recuerdo de una palabra, ¿no? Que dice que el único pecado que no va a tener perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, y ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, mintiendo. Y ahí Y, cayeron muertos al instante, pero ahora no es así. Hay un día, hay un juicio. ok. Aunque la blasfemia del Espíritu Santo es otra cosa que no se aplica en este texto, ¿no es cierto? Sí tiene que ver mucho con el tema del Espíritu Santo, pero lo dejo ahí, solo como un punto para pensarlo un poquitito, ¿ok? Luego tenemos de los 12 al 16, hay otra sección de milagros, ¿no? Dice que muchas señales y prodigios, ¿cuáles? No sabemos, el autor no nos dice cuáles fueron estas señales y estos prodigios, solo nos dice que hubo muchas señales y prodigios. Luego tenemos a Pedro y a Juan, dos personajes muy interesantes que aparecen del versículo 17 al versículo número 42. Hasta aquí, queridos alumnos, solo para que ustedes noten cuáles son los dos apóstoles que traemos a colación, quiénes han estado presentes en todos estos relatos. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Pedro y Pedro Juan. y Juan. Ok, díganme una palabra que haya dicho el apóstol Juan. Una palabra que haya dicho el apóstol Juan. Hasta el capítulo 5, ya vamos hasta el capítulo 5 y ha estado Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Una palabra que haya dicho, porque todo lo dice Pedro, ¿no es cierto? Una que haya dicho Juan. Puede ser al cojo que le dijo no tengo plata ni oro. No, pero No eso estoy no se lo segura, dijo pero Juan. se lo dijo Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Van Pedro y Juan. El que habla es Pedro. Fíjense que hasta este momento el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, aparece en escena, pero no dice nada. El autor bíblico pone al apóstol Juan solo como de compañía, pero no hay ninguna palabra de él y se pierde el rastro hasta aquí. Hasta aquí nos acompañó Juan, aunque no dijo nada, pero pues muchas gracias por participar, pero no dice ninguna palabra. Y este dato es muy interesante. Se los estoy ahí planteando, ¿no es cierto?, para que ustedes lo vayan vislumbrando. Bueno, luego tenemos otro evento que tiene que ver con el diaconado, ¿verdad? Y aquí viene una pelea que existía entre los griegos y los hebreos, es decir, que en la comunidad judía había comunidades judías de habla griega, ¿ok? Y bueno, tenemos los primeros diáconos. ¿Cuántos diáconos se nombraron, hermanos? 7, hermano. 7. Muy bien, 7 diáconos, ¿no? Que se llaman, por si quieren, uno de sus hijos quiere ponerle nombre a sus nietos, están buenos estos nombres, o Felipe, o Prócoro, o Nicanor, Timón. Timón está lindo, ¿no? No es muy común. Parmenas y Nicolás. Bueno, Nicolás todavía anda, pero Timón está muy lindo. Luego viene la narrativa, el autor nos va a plantear a un hombre, de estos 7 diáconos, ¿de cuántas historias vamos a conocer? Es decir, a ver, la pregunta es, de estos 7 que nombré, ¿cuáles van a ser los más importantes para el autor de Hechos de los Apóstoles? Uno es Esteban. Uno es Esteban y el otro, Felipe. Felipe. Y los demás pobrecitos, ni quien les dé bolilla, ¿viste? ¿Qué sabemos del pobre Timón? Anda a saber.
¿Qué sabemos de Parmenas? Ni idea tenemos de Parmenas. ¿Por qué el autor elige elaborar tradiciones bíblicas con base en estos dos personajes? Bueno, entonces, como va a mencionar a dos, pues tiene que empezar con el primero, ¿no? Esteban. Y entonces del 8 al 15 tenemos que el autor va a plantear el escenario para este personaje y lo va a plantear en un arresto, ¿verdad? ¿A quién se les figura, hermanos, la palabra arresto? ¿Quién más fue arrestado? Pablo y Silas también fueron arrestados. Sí, sí, pero Puedes todavía aquí contar. Pablo y Silas todavía ni viven, todavía no nacen. Sí, acá Pablo y Silas todavía no están en el escenario. ¿A quién más? ¿Quién más fue arrestado? Pues el Señor Jesús, hermanos. ¿No? ¿O no? El Señor Jesús también fue arrestado. Ok, este dato es muy interesante, queridos alumnos, porque el autor de Hechos va a plantear la figura de Esteban y su martirio con base a la forma y a la intención del arresto de Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 60, es un largo, largo discurso de Esteban. Muy largo discurso. ¿Okay? ¿Cuáles eran los temas que plantea Esteban que hace que la gente termine matándolo? ¿Qué es lo que le enciende a la gente para que Esteban termine muerto? Porque pues el tipo tampoco era tan subversivo, ¿no? No se ve que era un tipo que buscara pleito, ¿no es cierto? Puede ser cuando Esteban dijo que él ve los cielos abiertos y ve a alguien sentado a la derecha. Claro, eso ya fue al final de su discurso, ¿no? Ya cuando la gente está, pues ya muy, Pero muy fue enojada. una de las cosas que, claro, y ellos se taparon los oídos cuando él terminó de decir eso, algo así. Claro, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero ¿qué fue lo que dijo este cristiano como para que llegaran a ese punto? Y que tiene que ver mucho con Jesús, ¿eh? Por eso el relato. Dos cosas, no vamos a leer todo el discurso, vamos a abordar esta temática, ¿no es cierto? El templo y la ley de Moisés. ¿Ok? Serán dos ejes fundamentales. Este discurso es una construcción teológica perfectamente armada para mencionar lo mismo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Qué llevó Jesús a la cruz, hermanos? Pues estar en contra del templo y creerse superior a Moisés. Eso lo llevó a la cruz. Así es que los relatos de Esteban y Jesús van a ser muy interesantes. ¿Okay? Ya vamos a leer el discurso de Esteban y se van a dar cuenta estos dos grandes conceptos que tienen que ver con la ley de Moisés y con el templo. Por eso es que los judíos cuando escucharon eso, pero ¿sabe qué? Se encendieron terriblemente. Muy bien, a partir del capítulo 8 empieza, ¿qué, hermanos? La figura. Ya nace otra figura aquí, ¿no es cierto? Ya Juan lo dejamos afuera y Pedro de a poquito va desapareciendo. Y entonces ahora el autor empieza a darle una preponderancia a un personaje. ¿Quién es? Saulo. Y empezamos a conocer a Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, del 1 al 13. Bueno, luego viene una interesante narrativa, hermanos, que tiene que ver con los samaritanos, ¿verdad? ¿Quién fue enviado a predicar a Samaria? Felipe. Felipe. Muy bien.
Vamos a ver si esto realmente sucedió, hermanos, porque hasta donde sabemos, los samaritanos nunca aceptaron a Jesús ni su mensaje. ¿Por qué hay una narración? Incluso nos dice que los samaritanos lo recibieron con tanto gozo, con tanta alegría, cuando los samaritanos odiaban a los judíos, y los judíos igual a los samaritanos. Pero vemos aquí una narración donde hay una Samaria abierta, dispuesta, gozosa, feliz, alegre. Hay una Samaria distinta a lo que el texto antiguo nos dice de Samaria, ¿no? Muy diferente. ¿Por qué el autor nos incrusta en la historia de Pablo? Cuando inicia Pablo, parece que como detiene la historia de Pablo y dijo, no, antes quiero meterles o presentarles una historia diferente, y nos plantea la historia de la llegada del evangelio a Samaria. ¿Será? ¿Por qué esta narrativa del Simón el Mago? Bueno, lo vamos viendo. Bueno, luego tenemos a otro discípulo que se llamó, ¿cómo se llamó el discípulo, hermanos? Versículo del 26 al 40. Felipe. Felipe. Pero la pregunta es, ¿Felipe fue discípulo? No, no Fue fue diácono. discípulo, No fue fue discípulo. enviado, Ahora, Diáconos. fue enviado. no sé si ya se dieron cuenta de algo, hermanos. ¿Cuántos diáconos eligieron? 7 diáconos. 7. ¿Cuál era el propósito por el cual se eligieron estos 7 diáconos? Para ¿Para que qué se sirvan las eligieron? mesas, para que sirvan las mesas Para y que todas las viudas estén bien atendidas. claro, las Sí. viudas fueran atendidas, sirvieran las mesas. A ver, ¿qué le falta a fulanita? ¿Qué le falta? Ah, esto, lita, ta. Pero no sé si ustedes ya se percataron que 2 diáconos se saltaron las trancas e hicieron todo menos atender a las viudas. ¿Por qué el autor bíblico nos plantea en el caso de Esteban el poder que él tenía de la palabra? Él no está en las mesas. Esteban está proclamando contra el templo y contra la ley de Moisés y termina muerto. ¿Por qué Esteban no está atendiendo a las viudas griegas? Sino que ahora el tipo está en Samaria, se convierte en el gran predicador, en el gran evangelista, en un personaje muy poderoso. ¿Por qué el autor tiene interés en exaltar, diríamos, en esos términos, a estos 2 personajes? Considerando que ni eran discípulos, ni eran apóstoles, perdóneme la expresión, lo voy a decir con mucho cariño, pues eran 2 simples diáconos. ¿No? Bueno, entonces, ahí ya viene, ya como que el autor dice, ok, ahora sí ya les voy a presentar a Pablo, ¿no? Y entonces el capítulo 9 empieza la conversión de Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 19, ¿no es cierto? Ahí tenemos la conversión de Saulo, una conversión que la sabemos de memoria. Luego, del versículo 20 al versículo 26, ¿qué tenemos, hermanos? Del Saulo 20 al predica en 22, perdón. Saulo predica en Damasco. ¿Con qué inicia el versículo 20? ¿Qué palabras tiene el versículo 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Muy bien, es decir, que después de que recibe la vista y es bautizado, ¿no? Dice que Saulo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pero resulta que dice Pablo, él mismo dice que cuando él recibió al Señor Jesús, no subió ni a Jerusalén a los que
para visitar a los apóstoles. El versículo número 19 dice que Pablo pasó los días con los discípulos en Hechos, pero en Gálatas Pablo nos dice que no, que él ni fue a Jerusalén a ver a los apóstoles, sino que directamente se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Por fin, se puso a predicar inmediatamente a las comunidades de las sinagogas de Damasco, o se fue a Arabia. ¿Por qué el autor nos dice que inmediatamente Pablo empezó a predicar y Pablo después en su biografía dijo, no, yo me fui y hasta después de 3 años volví? Pero acá el libro de Hechos nos dice que inmediatamente Pablo así, por acá recobró la vista y empezó a predicar. Los discípulos lo aceptaron, lo recibieron y le dieron el ministerio. Interesante cómo el autor va a darle una figura muy importante al apóstol Pablo. Bueno, versículos 23 al 25, Pablo escapa de los judíos, del 26 al 31, Saulo ahora está en Jerusalén. Hay una curación, una nueva curación, un nuevo milagro de un personaje llamado Eneas. Pedro aparece ya acá como que alternando escenario. Al principio Pedro dominaba el escenario hasta el capítulo 6 con Juan. Después va a empezar a alternar el escenario con Pablo. Bueno, Dorcas es resucitada, que aparece en el versículo 36 al 43. Viene el capítulo extenso del capítulo 10 que tiene que ver con Cornelio. Luego viene el capítulo 11, el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. El capítulo 11 del 19 al 30 tenemos el nacimiento de la iglesia antioquiana. La iglesia de Antioquía, hermanos, va a rivalizar con la iglesia de Jerusalén. Bueno, tenemos el capítulo 12 a Jacobo, que es muerto. Pedro es encarcelado. Pedro es librado de la cárcel. Herodes muere. El capítulo 13 tenemos el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. El primer viaje empieza de Seleucidas y viajan hasta Chipre. Pablo va a estar con Bernabé en Antioquía, según el capítulo 13. Luego el capítulo 14 vamos a ver a Pablo en Iconio. Luego Pablo irá a Listra. Estamos en el capítulo 14 y Pablo regresará nuevamente a Antioquía. Y regresa porque el capítulo 15 hay un problemón en la iglesia. Y entonces se lleva a cabo el primer concilio de Jerusalén. Un concilio donde están acusando a Pablo de no querer decir que los gentiles tienen que judaizarse. Un interesante concilio. Bueno, del versículo 36 al 41 tenemos que Pablo se separa de Bernabé y empieza un segundo viaje misionero ahora en compañía de Silas. Porque como dije, Bernabé quería llevar a Marcos, pero Marcos los abandonó en el primer viaje misionero, entonces Bernabé se va con Marcos, navega a Chipre y Pablo con Silas se va para Siria y Sicilia. El capítulo 16 empieza un personaje, aparece en escena el personaje llamado Timoteo, que ya es compañero de viaje de Pablo y de Silas. Tenemos una interesante narración, hermanos, del versículo 6, estoy en el capítulo 16, versículo 6, que tiene que ver con la visión del varón macedonio, y gracias a esta visión el evangelio llega a Europa. Cosa que lo encontramos en el versículo 11 al versículo 40, donde esta narración de Filipos, ¿no? De la ciudad de Filipos, encierra los 3 grandes estratos sociales que existían en la Roma del primer siglo. Porque vamos a encontrar 3 personajes importantes, una mujer comerciante, una chica esclava y un general romano o un
un oficial romano, un funcionario, un trabajador del Imperio Romano. Es muy interesante esta narración porque va a contrastar estos tres núcleos sociales, ¿no es cierto? Va a contrastar estos tres núcleos sociales representados en Lidia, en la chica esclava y en el carcelero. Luego nos iremos a Tesalónica en el capítulo 17, donde va a haber un grande alboroto. Pablo tiene que salir de Tesalónica para irse a Berea y luego tiene que volver a Atenas. En Atenas hay una interesante discusión en el lugar de reunión de los griegos, y hay un hermoso discurso de Pablo, ¿no? Que es que es al Dios no conocido. Bueno, en el capítulo 18 tenemos a Pablo en Corinto. Va a regresar a Antioquía para preparar su tercer viaje misionero en el versículo 22. Capítulo 18, versículo 22. Aparece en escena Apolos. Yo no sé, hermanos, si ya hasta aquí ya se dieron cuenta de que la historia ya solo está girando en torno de una persona. Y como vamos a ver después del receso, al menos nuestras Biblias o muchos hemos aprendido que este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Qué interesante, hermanos. Qué interesante es que empieza, sí, el capítulo 1 hablando de los 12 apóstoles que estaban reunidos y etcétera, etcétera. Pero nada sabemos de Mateo, nada sabemos de Felipe, de Felipe el discípulo, nada sabemos de Judas, sí, hay un Judas, el cananista, nada sabemos de Bartolomé, nada sabemos de Mateo, nada sabemos de los otros discípulos. Se preguntaron por qué la narrativa termina con un apóstol que ni siquiera había conocido a Jesús. Pablo ni siquiera conoció a Jesús. Bueno, lo dejo también allí. Capítulo 19, vemos a Pablo en Efeso. Hay un gran alboroto en Efeso. Va a ser muy importante esta narrativa de la estancia de Pablo en Éfeso. El capítulo 27, Pablo regresa a Macedonia y a Grecia. El capítulo 20 estoy. En el capítulo 7, capítulo 20, versículo 7, Pablo se despide en Troas para irse a Mileto. Hay un hermoso discurso de despedida en Mileto, ¿no es cierto? Hermoso discurso de despedida en Mileto. Un sermón maravilloso que Pablo pronuncia. Y ahí sabe que Pablo ya empieza su último trajín, ¿no es cierto? Porque a partir del capítulo 21, Pablo vuelve a Jerusalén. Capítulos anteriores vemos a Pablo yendo para todos lados. Ya vamos a estar identificando ciudad por ciudad. Pero en el 21, pues ya Pablo sabe que va a ser detenido, ¿no? Va a ser apresado. Así que Pablo llega a Jerusalén, es arrestado en el templo y empieza toda la narrativa de el enjuiciamiento de Pablo. Lo vemos en el capítulo 22, sigue hablando acerca de su condición de arresto. Pablo pasa a manos del tribuno, luego se va ante el concilio. Hay un complot contra Pablo de querer matarlo. El capítulo 23 no lo plantea. Pablo es liberado, ¿no es cierto? Por el hijo de la hermana de Pablo, por su sobrino. Su sobrino tiene relaciones con los funcionarios reales y sabe del complot que hay para matar a Pablo. Así que el sobrino de Pablo termina salvándole la vida.
Y Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Vamos a ver quién era este Félix. Capítulo 24, Pablo hace una defensa ante este gobernador llamado Félix. El 25 nos habla de cómo Pablo hace una apelación debido unido a su condición de ser ciudadano romano, de que sea juzgado ante el César. Así que antes de que se envíe a César, tiene una entrevista con Agripa, con Berenice. El capítulo 26 nos habla acerca de esta relación que tiene, este discurso que tiene Pablo ante Agripa, ante el rey Agripa. El autor de Hechos, hermanos, hace una excelente exposición evangelística, ¿no? Porque habla de los momentos, ¿no? Su vida anterior y su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Eso ustedes ya lo vieron en clase de plantación de iglesias, de evangelización, etc. Eso lo vemos en el capítulo 26. Bueno, hay una visión de irse para Roma porque ahí tiene que predicar. Así que en el capítulo 27, Pablo es enviado a Roma y en su travesía el autor nos cuenta pues todo lo que sucede, la tempestad en el mar, el naufragio. El capítulo 28 nos dice lo que pasó en la isla de Malta. O sea, Pablo pasa 1 y 1000, ¿no? Hasta que el capítulo 11, después de 3 meses, llegan finalmente a Roma. El capítulo 28 empieza con la predicación de Pablo en Roma y, que es el último capítulo, Pablo, el autor de Hechos, termina diciendo en el versículo número 30 y 31, los dos últimos versículos con los que cierra el libro. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. A esto se le conoce, hermanos, como un final abierto. ¿Por qué, hermanos? Porque el autor ya no nos dice qué pasó con Pablo. No sabemos de su martirio, no sabemos de su muerte. ¿Será acaso que el autor no lo sabía? Considerando, hermanos, que el autor que escribió esto pudo haber sido compañero de Pablo y que le sobrevivió a Pablo, es decir, que vivió después de la muerte de Pablo, ¿por qué no escribe de su muerte? Cuando sí ya nos dijo cómo murió Jacobo, el hermano de Juan, ¿no? Por parte de Herodes, que fue asesinado. ¿Por qué el autor, conociendo la forma en que murió Pablo, no nos lo cuenta en un libro? Si al final tanto nos habló de Pablo, ¿viste? Desapareció a Juan. O sea, primero empezó con los 12, que nunca dijeron una sola palabra, ninguno de ellos. Después no les dio más importancia a ninguno. Solo se siguió con Pedro y Juan. El que hablaba siempre era Pedro. Juan no dijo ni una sola palabra. Después Juan desaparece. No sabemos más de él. Luego alterna Pablo con Pedro y Pedro de poquito va diluyéndose hasta que desaparece. No sabemos más de Pedro. Y entonces domina la escena total y completamente la historia de este personaje llamado Pablo. Porque si tuvo tanta importancia en la vida, mensaje, los viajes misioneros y demás, no nos cuenta su muerte. Entonces, no es que no lo supiera, claro, sí le sobrevivió, por eso escribió el libro después de que los hechos sucedieron. Bueno, hemos hecho un recorrido muy general, hermanos, para conocer al menos un poquitito de estos 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Así que bueno, nos vamos familiarizando un poquito con los términos, ciudades, personajes, historias. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El estudiante de la palabra, hermanos, tiene que, con mucha honestidad, poder reconocer
que lo que tenemos ante nosotros es palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero que nos presentan estas preguntas que de alguna manera pues tenemos que responder, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que lo podamos hacerlo en la medida que vayamos recorriendo el libro. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso, hermanos, y volvemos ya para entrar con el estudio a fondo de este maravilloso libro. ¿Ok? Tomamos 10 minutitos y volvemos.